Bienvenidas y bienvenidos a Duda Razonable, el podcast de Fraterna. En este espacio, estudiantes de Derecho hablaremos sobre lo que acontece a nivel nacional, sobre lo que se juega a nivel estatal y local y sobre todo cuestiones de derecho, porque cuando no todo está dicho es que hay duda razonable. Comenzamos. Empezamos sobre un tema estrictamente local. El pasado 7 de octubre, martes 7 de octubre a las 5 de la tarde, en el Centro de Convenciones de Puerto Vallarta fueron convocados grupos sociales, grupos políticos, funcionarios del gobierno para celebrar un año precisamente del gobierno de Luis Ernesto Munguía. Lo que llamó la atención es que el informe de Luis Munguía estuvo enfocado en las infancias y entonces grupos de muchas escuelas públicas fueron llevados al centro de convenciones con el pretexto de que iban a conocer los logros en favor de la niñez. Brandon, ¿tú qué observaste de lo que se dijo en el informe y de esta movilización atípica que yo creo que nunca habíamos visto, no solamente a nivel municipal, sino a nivel estatal y nacional, esta movilización de las infancias a un informe de gobierno? Creo que es como la primera vez que se usan a los niños, ¿no? De grande manera. Cuando estaba en la primaria, a mí me llegaron a llevar a varios eventos de los gobiernos municipales, pero fue como eventos X, por así decirlo, ¿no? Y yo nunca llegué a saber de que a compañeros o amigos llegaron a llevar ahora que a un informe de gobierno, ¿no? Y pues esto fue por esto mismo, ¿no? De querer, digamos, hacer a un lado muchos temas importantes en la ciudad y enfocarse nada más en la niñez. Porque el informe dice la niñez va ganando. Tú ves en camiones hay calcomanías diciendo primer informe, ves el Tucán y dice la niñez va ganando, pero el usar a los niños para un informe como tipo acarreo se me hace algo muy bajo. Todavía digamos te acepto gente mayor, gente con conciencia, pero llevar a niños y engañándolos para llenar un evento que si él hubiera convocado, digamos, a la población, muy posiblemente hubiera estado vacío. E incluso yo creo que con el acarreo de gente adulta, creo que el evento hubiera estado vacío. Pues es algo que se me hace muy mal. Llevar a niños para llenar, pues, el centro de convenciones que no está muy grande, que digamos, pero aún así para que se vea lleno, ¿no? Y aparte, cómo se enfoca, porque él está en el centro, o sea, y de forma en círculo para que se vea que hay gente. Aunque realmente la gente importante está como enfrente, cerca de él, y a los demás son puros niños. Juan. Donde tú ves a un presidente municipal generando acciones como sin mucho sentido, yo veo a un genio de lo mediático. Tienes a niños que no tienen yo supongo que no tienen el razonamiento para comprender lo que sucede. Antes de continuar, y eso no tiene mucho con el tema, pero a nivel judicial, he leído algunas sentencias de fácil lectura y yo leo esas sentencias de fácil lectura y yo digo, obviamente yo lo comprendo, pero yo aún leyendo la que se supone que es de fácil lectura digo, ¿esto lo podrá comprender un niño? Entonces yo traslado eso a lo mediático. ¿Un niño podrá comprender lo que es un informe de gobierno o tan siquiera lo que dice o comprenderá que la figura que tiene enfrente es su presidente municipal? Pues yo creo que no, genuinamente yo creo que es un genio de lo mediático. Lleva gente que no comprende lo que está sucediendo y que por ende se va a quedar callada. Yo creo que si hubiéramos tenido personas y que realmente comprendieran lo que dijo, hubiéramos tenido un informe de gobierno muchísimo más ruidoso que el que existió. Aparte de que ¿se puede hacer eso con niños? No hay como... Se supone que debe haber una protección especial para los niños y sus identidades, que a ese nivel ya me llega a perturbar lo que sucedió. Precisamente hablando del marco jurídico, históricamente se ha venido fortaleciendo cada uno de los instrumentos legales para la protección del interés superior del menor. En términos de comunicación política y de comunicación social, desde la Ley General de Comunicación Social, que es obligatoria por ser general para los 3 niveles de gobierno, hasta las leyes que regulan los procesos político-electorales, estipulan restricciones muy precisas sobre el uso de menores. ¿Qué implicaciones legales tiene el informe de Luis Ernesto Munguía al haber acarreado niños, Brandon? Pues yo creo que tendría faltas administrativas, ¿no? Como lo dices, los niños son muy protegidos en este país. En el tema electoral, por ejemplo, a Xochitl Gálvez
se le multó porque en sus spots, si no me equivoco, o incluso en los videos, historias que sacaba ahí de vez en cuando salían muchos niños, ¿no? Entonces, yo creo que claramente debe haber una sanción, pues en este caso al gobierno municipal, al presidente municipal, por el uso de los niños. Aparte porque estaban como que muy expuestos, ¿no? Si lo ves bien, como que estaban muy expuestos. Y aparte aparte de que estaban organizados, estaban de una forma ordenados para que se viera muy bien y se viera como, por así decirlo, ese apoyo de la niñez, aunque pues no existe, por así decirlo, a ser presidente municipal, ¿no? Siento yo que pues sí tendría que ser faltas muy graves por parte del presidente municipal para que sean sancionado y así esperando que eso no se vuelva a repetir, aunque como hemos visto durante este primer año de gobierno de él, ha usado mucho a los niños. O sea, en muchas actividades ha usado mucho a los niños. Los tuquitenis, sí, sus más grandes construcciones, sus construcciones son los tuquiparques. Los tuquiparques, las tuquitablets, pues todo eso va encaminado para decir los niños van ganando, ¿no? Pero al final de cuentas se hace un dado de los temas fundamentales o principales que tiene Vallarta, los cuales él prometió o en campaña dijo que venía a solucionarlos haciendo un dado de la vieja política, ¿no? Los que ya conocemos. Entonces, yo espero que se sancione, pero pues quién sabe conociendo este país. Bueno, para que haya una sanción y ustedes que son estudiantes de Derecho saben que debe haber una parte actora. ¿Quién podría ser la parte actora para hacer una queja, por ejemplo, ante Contraloría, que es la primera instancia? Si es un tema administrativo, pues en su momento al Tribunal de Justicia Administrativa. Si, como señala el marco jurídico, por suplencia tendría que aplicarse la ley de instituciones electorales, entonces tendría que ser al Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco. Más bien, ¿existe participación política y social para que cada vez haya partes actoras en estos procesos, Juan? Yo creo que siempre han existido como partes actoras, pero como que tan descentralizadas, no hablando de temas administrativos de poder, tan descentralizadas a la sociedad que a veces no nos damos cuenta. Muchísimas cosas que se logran, si bien es por asociaciones civiles, muchísimas veces la sociedad en general como que no se da cuenta, simplemente sabe que sucedió. Pero generalmente las asociaciones civiles son las que se encargan, que no sé si deberían, pero son las que se encargan de realizar ese tipo de quejas, denuncias, etcétera. Lo que está por verse, pues, es efectivamente en que una vez que ya estamos viendo en Puerto Vallarta manifestaciones en las calles, que ya estamos viendo más participación social, ahora eso se traduzca en acciones legales. Sí, porque justamente hay muchas denuncias ciudadanas y a través de redes sociales se moviliza mucho. Por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta, justo cuando empezamos a grabar esto, sucedió lo que pasó en el malecón, que están abriendo como calle, y eso muy rápido se transmite a través de las redes sociales, pero está muy bien, es un despertar social, pero ahora ¿cómo hacemos que la gente tenga la cultura de la denuncia, la cultura de la demanda, o sea, de llevarlo esto al siguiente nivel, al nivel legal, donde debe de estar, a la participación? Precisamente en Puerto Vallarta hay diferentes instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como el órgano interno de control, asimismo la Procuraduría Social, para temas penales desde luego la Fiscalía y para temas que tienen que ver con servidores públicos la Fiscalía Anticorrupción, que es un ente diferente a la Fiscalía General. Pues como dice Juan, evidentemente hace falta una cultura de denuncia ciudadana que vaya más allá de las redes sociales y que se traslade a las acciones legales. Pero hagamos un esfuerzo, Brandon. ¿Qué cosas positivas podríamos destacar del gobierno de Luis Ernesto Munguía a un año de que inició? Inténtalo, tú puedes. Está difícil, la verdad. ¿Qué me dices, por ejemplo, del presupuesto más alto en la historia de Puerto Vallarta que se ha tenido y que eso le da cierto margen de maniobra para obras, para infraestructura, evidentemente para más acciones? Porque prácticamente se pasó de un presupuesto de 2.500 millones de pesos a más de 3.000 millones de pesos al año. Pues me parece muy bien, ¿no? Porque Puerto Vallarta, los presupuestos que ha tenido han sido presupuestos muy bajos y muchos gobiernos
municipales se han justificado en eso, ¿no? De que no hay dinero para hacer las obras o de que como es una obra tan costosa tiene que hacerse con antelación para hacerse en mucho tiempo. Hemos visto, por ejemplo, obras que la expansión de la Medina Ascencio en su momento, que fue una obra que duró su tiempo y que muchas veces hay muchas trabas, ¿no? Decir es que no hay dinero, es que esto, es que lo otro. En la parte del presupuesto lo veo muy positivo, por ejemplo, en la parte de CIAPAR, ¿no? De que ahorita el gobierno municipal tiene esa idea esa idea principalmente de restaurar todo el sistema, toda la infraestructura del agua, que me parece, en mi opinión, me parece muy bien porque, como se dice por ahí, lo que no se ve no rinde políticamente. Y son cosas que no, o sea, digamos, las personas ven las calles, ven el transporte, pero cuestiones como el agua que nos afectan a toda la población son cosas que si este gobierno empieza a mejorar poco a poco, me parece muy bien, de verdad. Porque pues es un problema que a muchos nos afecta, claramente, que no hay agua, la escasez de agua, que hay baja presión, o que llega nada más en las noches, que tuvimos como una racha, ¿no? Unas semanitas de que no había tanta agua. Me parece algo bien. También la parte de la infraestructura, por ejemplo, la pavimentación de calles, Bueno, pero ojo, el presidente Luis Ernesto Munguía en campaña prometió 100 calles al año y según lo que informó el 7 de octubre fueron 35, no calles, sino reparación de tramos de calles. O callecitas, ¿no? Exacto. O que son callecitas, o por ejemplo... Pero eso sí, para la inauguración del tramito, el gran evento. O por ejemplo, los Puente Lego, ¿no? Que hacen todo un evento y me parece como... El Puente Lego, pues es el tamaño de ese estudio, casi, y es como que es... O sea, ¿a cuánta gente va a beneficiar eso? O sea, que claramente hay lugares que lo necesitan, eso no se discute, pero o sea, ¿por qué hacer todo un argüende de una obra pequeña, no? Entonces, y aparte dijo 100 calles al año, y pues lo que ahorita está haciendo es por partecitas, como por cuarra, y digamos, no le da seguimiento, sino que un día aquí, otro día allá, otro día acá, o los puentes de Lego, por ejemplo, también, ¿no? De que un día aquí, un día acá, entonces me hace como que muy poco para lo que él había prometido, ¿no? Pero ¿y el Tuki Parque? Tú tenías una, Juan. Yo tenía una. Yo he conocido gente que carga una tarjetita como de apoyo a algunas cosas y a veces les dan como lentes, les dan apoyo tortillas. Con dentistas. Sí, eso se me hace padre. Se me hace como que está inserto. Alivias la carga de... Bueno, eso que comentas precisamente fue la creación de la Dirección de Promoción en Salud, porque en Puerto Vallarta, antes de diciembre pasado, no existía una oficina con servicios médicos hacia la población. Existía una subdirección o jefatura de servicios médicos municipales, pero ya era un doctor, un consultorio que le daba consulta a los servidores públicos del municipio, pero precisamente en esta administración, como bien señalas, existe lo que popularmente se conoce como el doctor Tucán. Y el doctor Tucán tiene 2 clínicas físicas, una en Coapinole y la otra en Ixtapa, y tiene 2 unidades móviles que precisamente brinda servicios para los ojos, de dentista, de vacunas, de exámenes clínicos y de consulta general. Me parece que sí es dado el desastre de la salud pública en nuestro país, que exista un servicio adicional 100% gratuito, creo que sí podría ser un logro para reconocerle al gobierno municipal. Avance. Logro, no sé. Avance. No, pero sí es un tema de destacar, ¿no? Por ejemplo, yo he visto en colonias populares, ¿no? De que llegan y me parece algo muy bueno porque hay personas que no se dan el tiempo de checar su salud, ¿no? Y en este caso las clínicas móviles, eso. Creo que me parece algo muy bueno porque, como te digo, hay personas que no se dan el tiempo o que no se han interesado tanto en su salud, que al ver las clínicas dicen, pues ya estoy aquí, tengo tiempo, pues me checo y pues me parece bien. O sea, sobre todo más en lo que es la medicina preventiva, ¿no? Pues tengo esto, tengo que enfocarme, tengo que especializarme, tengo que ayudarme en esto. Y también, por ejemplo, el doctor Tucán, ¿no? Que se ven, que dan un muy buen servicio. Hasta el momento no me ha tocado ir a ninguna todavía. Pero cabe mencionar que es buen servicio porque está concesionado.
No son servidores públicos quienes brindan el servicio en las clínicas del doctor Tucán. Hablemos ahora sobre un tema que Juan introdujo hace un rato. ¿Yo? Hace unos meses se dio a conocer que se aprobó un proyecto para ampliar el malecón de Puerto Vallarta. Es decir, que el malecón ahora comience, o que va a comenzar, es el proyecto, desde el Parque Hidalgo, y esto significa hacer peatonales 2 cuadras, de la calle Venezuela a la calle 31 de octubre y la que sí. Bueno, esas 2 calles. Del McDonald's al Parque Hidalgo ahora va a ser peatonal. Y precisamente ya comenzó la obra, pero también las protestas. El domingo hubo una manifestación precisamente en el malecón. Y ahora que empezaron las excavaciones para comenzar la obra, pues los vecinos y locatarios intentaron detener la obra. Juan, ¿será una obra que llegue a buen puerto o la manifestación ciudadana lo va a impedir? ¿Cuál es tu pronóstico? A buen puerto, a mal puerto. Antes de seguir, yo encuentro una contradicción lógica increíble en lo que lo plantean como una extensión al malecón. ¿Cómo puede ser una extensión al malecón si el paso peatonal, que es como debería llamarse un nuevo paso peatonal, no va a tener una playa enfrente, no va a tener un mar enfrente? Pero pues bueno, supongo que suena bonito ofertarlo como una extensión a un malecón. Que ya está el malecón, no puede ser. Tendrían que quitar todos los edificios. No lo van a hacer. Yo creo que la capacidad de la sociedad es muy fuerte, pero no sé si lo vayan a detener. Tampoco sé si ya existen antecedentes de cosas que detuvieron con protestas en Puerto Vallarta. Pues los parquímetros. Acuérdate que las manifestaciones sociales que detuvieron el tráfico en la Medina Ascenso, en la carretera federal, con eso se logró que los parquímetros ya se detuvieron. ¿Y cuánta lanita van a sacar con eso? Bueno, yo veo también algo y se junta junto con eso, con el informe de gobierno en el que pidió paciencia Murguía. Y yo veo a un pueblo cansado de ser paciente. Entonces tú ves que están realizando obras que parecen interesantes, pero ¿por qué no estás resolviendo lo del agua? O sea, ya hay gente que si no salía agua de su llave, terminó tendiéndola dentro de toda su casa. Sí, y este fin de sus semana esperanzas también... con ellas hundidas. Yo hoy pasé y vi como restaurantes que tenían hornos en las que todas las partes eléctricas iban debajo y pues perdieron esos hornos, perdieron esos refrigeradores que tal vez eran la fuente de sus ingresos, de un trabajo formal, informal, ponle como quieras. Perdieron su fuente de ingreso. Vieron sus esperanzas hundidas en la misma agua. Y por otro lado, ¿cómo puedes sin pedir agua paciencia? potable en la llave. Sin agua potable en la llave. ¿Cómo nos atrevemos? ¿Cómo se atreve a pedir paciencia? ¿Es buen momento para ampliar el malecón a 2 meses, menos de 2 meses de que inicie la temporada alta, Brandon? No, no es buen momento. O sea, yo creo que es buena obra, pero no es buen momento. Ya va a iniciar, no tarda mucho en iniciar la temporada alta, entonces, no sé por qué a los gobiernos se les ocurre hacer todo cuando ya viene el momento, digamos, el momento donde hay más movimiento, donde hay más gente aquí en el puerto, pero no es buen momento. O sea, capaz sucede algo, capaz la detienen, capaz, no sé, encuentran una dificultad, algún ciudadano tramita algo para que se detenga. Entonces, no creo que sea buen momento. No creo que sea buen momento. Ahora también hay que mencionar que después del paso de Priscila, que afectó gravemente la infraestructura del malecón porque fue un oleaje muy, muy alto y muy fuerte. Entonces, prácticamente hoy por la mañana que recorrí todo el malecón, todos los bordes están dañados. Desde el malecón 2 hasta el malecón del centro está dañado. El piso está dañado. Entonces, a lo mejor y convendría reorientar los recursos de la ampliación del malecón, que a mí me parece una buena propuesta porque la tendencia mundial es de hacer peatonales los espacios públicos, sobre todo de los centros históricos. Con mal timing. Pero el momento no es el correcto. Pero entonces reorientar todos esos recursos a arreglar lo que descompuso Priscila ahora que cayó aquí el oleaje en el centro.
Y aparte porque el malecón lleva mucho tiempo malas condiciones, ¿no? O sea, de que no se da mantenimiento, no hay luz, ves la parte de la orilla que se está cayendo, que tiene, que tiene grietas. Recuerdo pasar y ver el montón de arena y de cosas ahí tiradas, entonces ha perdido como que su esencia, ¿no? Como que su brillo, entonces sería, como dices, lo mejor que esos recursos ahorita se enfoquen más en en el malecón que ya está, restaurarlo, mejorarlo y ya en el momento, en el mejor momento, en el momento oportuno, pues ya ampliarlo, por así decirlo. Y también Ahora, tienes que plantear una cosa, o sea, sí, si esto ya ha sucedido, ha pasado, acaba de pasar, pues va a volver a pasar porque no estamos creando planes de prevención. Recordemos que las inundaciones con agua salada son muy diferentes que las inundaciones de agua ahorita dulce. vamos al tema de las inundaciones, pero antes preguntarte, ¿qué opinas ¿Qué de opino? la crítica de los locatarios que dicen que hacer peatonal el malecón va a afectar sus negocios? ¿Tú crees que la gente compra más en coche o caminando? Yo creo que caminando, ¿no? Porque es la forma sencilla de generar un intercambio de objetos, realizar actos mercantiles. Estás más cerca, o sea, en el auto vas a agarrar y te vas, o... Bueno, a no ser que vayas ya con el pensamiento de ir a X lugar. Pongo la pregunta sobre la mesa porque ese es el argumento de quienes se oponen a la ampliación del malecón, que le va a afectar a los negocios. Sí, va a haber una afectación durante la obra, pero después de la obra, la lógica me dice que, y además todo turista, cuando viajas a otra ciudad, las compras que haces, las haces caminando, no las haces a bordo de un vehículo. Entonces, ese es uno de los argumentos que creo que son débiles. Otro de los argumentos es que va a haber un bloqueo vehicular, pero justo como comentaba hace un rato, la tendencia mundial es volver peatonales los espacios públicos de los centros históricos. Además, pues a final de cuentas son dos calles y el tránsito hacia el sur tendría que ser pues por la calle de arriba. Yo quiero pensar que un poco la molestia es porque tal vez los ingresos los ingresos que tenían tomados en cuenta durante lo que va a durar la obra, pues ya contaban con ellos. Yo creo que porque Además de que no fue se una muy realiza mala temporada un diálogo para preparar a los comerciantes y avisar que la obra va a generar una afectación y durante cuánto tiempo. Y que las obras se hagan en temporada baja antes de las lluvias. Pero bueno, hablando de las lluvias. La semana pasada se anunció un fenómeno meteorológico, un huracán que llegó y alcanzó la categoría 2, incluso en momentos categoría 3, Priscila, que pasó por la costa del Pacífico, un poco alejado de los diferentes estados de la República Mexicana, pero que tuvo este impacto que ya comentábamos de alto oleaje y se hundió el Marigalante. Bueno, pero eso no fue por Priscila. No, pero se hundió. Una semana después se anuncia otro fenómeno meteorológico que es la tormenta Raymond, que no llegó a categoría de huracán. Incluso se suspendieron clases a nivel básico y en universidades. Pero cuando ya se supone se había ido Raymond, ya se había desaparecido del Pacífico, cae una tormenta atípica en la noche y por la mañana del domingo, inundados las colonias de Mojoneras, la zona del Pitillal, la zona de Las Juntas. Palmas. Porque las ¿Y Palmas... qué argumentó? Las Palmas. ¿Y qué argumentó el gobierno municipal? Decía que el drenaje estaba lleno de agua de mar y que por eso los canales estaban llenos y no se pudo ir la lluvia. ¿Qué opinas al respecto, Juan? Un canal está hecho para que el agua fluya. No se puede como quedar ahí. Yo creo que ha de haber estado lleno de basura. Oh, Mujía, llegaste tarde de nuevo. Brandon, ¿qué opinas sobre esta explicación que hizo el gobierno municipal precisamente en la tarde cuando pues se puso las botas el presidente Munguía y fue a las zonas afectadas? Pues me parece un argumento muy X, muy débil y sin sentido porque, o sea, no cabe en mi mente decir que es que la tubería estaba llena de agua de mar y por la densidad del agua y el pH chocó con el agua dulce y pues ahí quedó y ya no pasó. O sea, no. Dijo también que el estero estaba también lleno de agua por el paso de Raymond. O sea, se entiende que los cuerpos de agua para donde se debería de ir el agua que cae de lluvia están llenos, ¿no? Se entiende esa parte.
pero pues no es un argumento para decir que pues es que pues pasó y ya. O sea, claramente hay una carencia en Vallarta de infraestructura para... O sea, sí tenemos canales, sí tenemos esto, pero los arroyos que pasaban, digamos, eran de 3 metros y pasó a un canalito de medio metro o metro y tanto, ¿no? Entonces, claramente es insuficiente y aparte muchas zonas están como, por así decirlo, como hundidas. Entonces, pues, claramente el agua va a llegar ahí usar de argumento que las tuberías o que los canales se llenaron de agua de mar, pues es un argumento que no viene al caso, porque al final de cuentas el agua es agua. O sea, puede sonar algo sin sentido que estoy diciendo, pero no va. O sea, no va. Juan. Sí. Mujía no se puede quitar esa responsabilidad. Yo creo que la Constitución es muy clara, a la literalidad. Artículo 115, fracción tercera, inciso A. Al municipio le toca el agua, desagüe y alcantarillado. Punto, hazle como quieras. ¿Qué opinas, Juan, sobre el desarrollo urbano de las últimas décadas en Puerto Vallarta que provoca precisamente más y más viviendas en zonas que estaban ocupadas antes por cuerpos de agua y que no se genera la infraestructura suficiente para atender el saneamiento de esas zonas? Y genera más y más basura. También yo veo un problema accesorio, ojo, accesorio, no el principal. El principal es que los canales no se limpian. Punto. Tienen que hacerlo. Yo veo un problema accesorio que es a una comunidad que genera basura y la deja en las calles y evidentemente eso tapa los canales, que no quita la responsabilidad de que se tienen que limpiar, pero también creo que se necesita un fomento de esa cultura para que deje de pasar, porque es muy común. Pero yo creo que en algún punto inclusive el alcantarillado va a dejar de ser... no va a tener la capacidad para mantener el crecimiento. Ya no urbano. tiene. Es que no es que También no. la colonia Versalles todos los días está Y de sus drenaje. calles. El de drenaje. Sus calles están llenas de aguas negras. Es que ya no es suficiente. O sea, hace mucho tiempo dejó de ser suficiente. La Francisco Villa se inunda. La Avenida México se inunda. La Mojonera se inunda. Ixtapan, ciertas partes se inunda. Hay partes del Cuapinode que se inunda. A ver, El libramiento. el libramiento técnicamente parece un lago. Y justamente es una cosita que acabo de plantear, que las inundaciones son diferentes por lo que es provocado. Es diferente un agua salada que oxida cualquier cosa que toca, en la generalidad, un agua dulce. Y es muchísimo peor una que tenga incluida aguas negras, porque tenemos agua que es peligrosa por sí sola, ¿me entienden? Y hablando de derecho, si bien es popularmente conocido el derecho humano al agua potable, en este caso, que tampoco se cumple, está el derecho humano al saneamiento. ¿Será que se puede emprender alguna acción de tipo no jurisdiccional o administrativa por esta insuficiencia del servicio público, Juan? Yo creo que de poder se puede. Es una asociación o un grupo conformado por ciudadanos que se preparen para ello, podrían hacerlo. De ahí a que hagan caso, pues hay un rango de diferencia muy grande. Pero pues si no hacen caso a nivel municipal, buscas dónde llevarlo más arriba y listo. ¿Habrá manera de acreditar el interés jurídico ahora que es una de los requisitos constitucionales de las diferentes acciones, Brandon? Pues yo creo que sí. O sea, el gobierno se podrá justificar de que ya hizo el saneamiento y limpieza que vimos, ¿no? Que se hizo un arreglo pitillar en algunos canales. Hay, por ejemplo, enfrente del CUC, ahí se veía la maquinaria, pero pues no, o sea, no es como que suficiente, ¿no? Hay muchos canalitos chiquitos en varias partes de la ciudad que, digamos, que están ahí, pero que nadie los toma en cuenta. Y están obstruidos o sea, ya sea por tierra, por piedras o por basura, y no se han limpiado. Muchas veces esos canalitos son los que generan inundaciones, ¿no? Que se obstruye el paso del agua y se crean estas cantidades de agua enormes que empiezan a inundar lugares importantes de la ciudad. Entonces, yo creo que sí se puede justificar el interés jurídico para que se puedan emprender ese tipo de acciones. Yo lo planteo inclusive más fácil. A nivel... Es que no quiero usar el término números, pero esos canalitos que hablamos cerca del CUC ya tienen a una víctima. Hace unos días ya se inundó una persona
Bueno, se ahogó una persona que quiso cruzarlos porque evidentemente la necesidad humana de tener que llegar a tu hogar o a tu trabajo, pues se quedó en medio del canal. Y ya con esta inundación reciente ya hay otra persona que quedó electrocutada debajo del agua, ¿no? ¿Qué otro interés jurídico tenemos que probar? Ahora, hablemos de los tiempos. Se dice que las crisis se pueden gestionar de mejor manera cuando se atiende de manera oportuna. El pasado fin de semana fue durante la noche que cayó la lluvia. A las 6 de la mañana la gente ya estaba debajo del agua. El presidente municipal hizo acto de presencia por ahí de las 6 de la tarde, prácticamente 12 horas después de la tragedia. Fue oportuna la participación del presidente municipal, que por cierto regaló bases de colchones, refrigeradores y colchones mismos. O sea, yo creo que pudo haber encargado eso mucho después. Al final de cuentas hay mucha gente que trabaja para el municipio. Pero pues lo mejor hubiera sido que hubiera estado en el momento, ¿no? De que ya se estaba inundando, de que llamara a la población a refugiarse, de que allá está X lugar preparado, esos albergues, ¿no? Por ejemplo, dijeron que iba a haber tantos albergues y creo que hubo un momento donde además había uno. O sea, y pues... Al principio el del DIF, ¿no? Ajá, o sea, el del DIF, o sea. Entonces, es como... El timing que él usó, creo que estuvo mal. Él como presidente municipal debió haber llegado al momento, ver en qué necesitaban para no, digamos, no está mal regalar ni apoyar, sino para ver qué es lo que realmente necesita la gente, ¿no? O sea, más allá de un colchón, más allá de una estufa, más allá de un refrigerador. Es que si tu casa sigue inundada, ¿dónde vas a poner el colchón? Exacto, o sea, justamente, exactamente. O que deje de estar inundada, o si se vuelve a inundar. O, por ejemplo, si no hay electricidad, ¿dónde lo vas a conectar? O si toda tu casa está húmeda y, o sea, y empiezan a llegar los bichos, empiezan a llegar animales, o sea, ¿cómo todo eso que te van a dar, dónde lo vas a instalar y cuánto tiempo te va a durar? ¿Y quién te asegura que no va a haber una inundación igual en los próximos días? Porque cabe mencionar que el Servicio Meteorológico Nacional anunció que este año la temporada de lluvias termina hasta noviembre. Pues bueno, estaremos pendientes de cuáles son las acciones del gobierno municipal en este episodio que dedicamos 100% a la temática local. Son crisis de opinión pública que el presidente municipal intenta sortear y que no necesariamente creemos lo está logrando. Estaremos pendientes en Dudas Razonables sobre lo que acontece a nivel municipal. Bye.